Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 321 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como transformación de talento, acción humana eficaz y espíritu emprendedor. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Extractivismo y Regeneración. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy oportuno la conversación de hoy porque, bueno, porque creo que tenemos que corregir nuestros caminos. Ok. Ujú. Cuéntanos de dónde viene este tema. Bueno, este par de extractivismo y regeneración viene de ti, tú lo mencionas mucho. Y son esas frases que uno las recibe y cree que tiene el sentido eh, captado y de pronto se pone a darles vuelta y encuentra cosas. Y yo pienso que el verdadero aprendizaje no está en la memoria, ¿verdad? No está en tener metido en la memoria el par extractivismo y regeneración, sino que uno pueda encontrarle sentido, ¿verdad? Eso deberían ser todos los maestros. Y estoy hablando de maestros desde la gente que educa en preescolar hasta la gente que educa en educación superior. Eh, no darse por satisfechos con que la gente escuchó, ni con que la gente puede repetir, sino cuando ya la gente le encontró sentido a a esa, a ese concepto. Bueno, entonces yo he estado pensando, para asegurarme de que entendí el concepto, que con qué se relaciona la extractividad y con qué se relaciona la regeneración. Y básicamente creo que se encuentra actitudes de extractividad y de regeneración en muchos ámbitos, ¿verdad? Yo los encuentro rápidamente en la agricultura. Hay gente que explota la tierra eh, como si después de nosotros no viniera nadie más, ¿verdad? Entonces, son los agricultores que eh, explotan, no regeneran, no cuidan la tierra, no usan buenas prácticas y entonces la tierra se agota. Y eso se puede aplicar a explotar la tierra o regenerarla. Se puede aplicar también a explotar personas o regenerarlas. Y estoy hablando de explotación de personas, no estoy hablando de esclavitud ni de trata de blancos. Estoy hablando de la forma como nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros conocidos. Los podemos, Nos podemos relacionar con ellos desde una posición de extractividad. Voy a ver en qué me beneficia esta relación que tengo con fulano. O voy a ver qué puedo hacer por fulano, que esa sería la actitud de regeneración. Eso es bien interesante. La gente se puede relacionar con el poder individual o con el poder público de esa manera. Eh, Me relaciono con el poder público, voy a ver cuánto el poder público puede realimentar mi ego o mi hacienda, o se puede relacionar con el poder público desde la perspectiva de regeneración, es decir, cómo puedo dejar este país que estoy gobernando o este país en el que estoy influyendo, porque la única forma de relacionarse con el país no es gobernarlo. Se puede influir en el país. ¿De qué manera me puedo influir dejándolo mejor de cómo lo encuentro, ¿verdad? Y también veo que uno puede tener una actitud de extractividad o de regeneración frente a las oportunidades. Nuestra vida está llena de oportunidades. Posiblemente alguna gente no les llame oportunidades o le llama oportunidad solo a las oportunidades de ganar
algo desde una perspectiva monetaria, ¿verdad? Pero nuestra vida está llena de oportunidades. El, la inquietud que tenemos una mañana de pronto por hacer ejercicio, eso es una oportunidad. Entonces, la podemos aprovechar o la podemos aprovecharla en el sentido de explotarla o aprovecharla en el sentido de regenerarla. Por ejemplo, si uno tiene deseos de hacer ejercicio, nunca hace ejercicio y se pone a hacer 2 horas de ejercicio, me parece que está eh, utilizando una actitud extractivista. Aprovecho esta oportunidad, la gasto y ya mañana nadie, por el ratonamiento o por lo que sea, ya mañana nadie me agarra haciendo ejercicio. Entonces, la actitud con la que nos plantamos ante una oportunidad puede ser extractivista, la agoto, o regenerativa. La conservo para que crezca, para que aparezca más veces en mi futuro y tal. Por eso me parece que el concepto, ese par de extractivismo o regeneración, es muy valioso porque tiene aplicación en muchísimos campos de nuestra vida y de nuestra vida habitual, ¿verdad? Ok, muy llamativo. No sabía que ese era el origen de tu inquietud, que es una inquietud común en realidad, porque creo que lo que, lo que nosotros procuramos hacer siempre, independientemente del nombre que le demos, ¿verdad? Si le decimos eficacia, ¿verdad? Acción humana eficaz, o si le decimos transformación de conflictos, o le decimos pacifismo, o le decimos espíritu emprendedor, creo que siempre estamos buscando la mayor mejoría para el mayor número. Ujú, Ese es nuestro sesgo. No, no es un sesgo, es bastante transparente, es una intención, es un parámetro de diseño, de gestión y de principio. Entonces, yo siento que en eso nosotros no estamos nunca tratando de ver qué le sacamos al otro o qué le sacamos a otros. Más bien estamos viendo a ver qué le aportamos al otro y qué le aportamos a otros. Yo creo que el origen de la palabra regeneración para mí tiene un origen muy particular en una época en la que no se hablaba de regeneración. Yo tuve la oportunidad de servir como diplomático costarricense en Japón en el año 2011, unas semanas después del terremoto, tsunami y derrame nuclear de Fukushima, que fue un triple desastre, eh, una crisis muy severa que ha visto a Japón sumida eh, desde hace 15 años. Y yo llegué con la bandera de la sostenibilidad, del desarrollo sostenible de Costa Rica a establecer una alianza de crecimiento verde con Japón, pero cuando entendí que el día del terremoto tuvieron que apagar 79 plantas nucleares, que era de donde Japón producía el 100% de su electricidad, y empezaron a importar cantidades masivas de hidrocarburos para poder mantener la economía funcionando y la calefacción encendida en pleno invierno y las cocinas preparando alimentos para 125 millones de personas. Entonces entendí que el hueco ecológico en el que estaba Japón, que ya era grande, porque ellos tercerizan su huella ecológica, ¿verdad? No la interiorizan, no la internalizan, sino que ellos eh, contaminan o dañan o extraen recursos naturales en otros países para poder tener 80% de cobertura boscosa en Japón. No es una crítica, es una descripción fáctica. Como ya tenían una huella ecológica muy grande, de la noche a la mañana para poder producir electricidad, hicieron la huella ecológica aún mayor y fueron más profundo en ese hueco, en esa deuda ecológica.
Y entonces dije, de qué sirve la sostenibilidad cuando de la noche a la mañana la huella ecológica se hizo aún mayor, ¿verdad? Y la sostenibilidad es esta línea de impacto neutro donde lo que se le daña al ecosistema se le repone de alguna manera y ahí los ciclos van neutralizándose. Pensé entonces que necesitábamos otra tesis para invitar a Japón a establecer un acuerdo bilateral con Costa Rica y lo que me surgió fue buscar la manera de regenerar el capital natural, no solo de Japón, porque en Japón ya prácticamente el capital natural está completamente restaurado, pero de otros lugares donde Japón compra su arroz y donde Japón compra su carne y donde Japón pesca y donde Japón se suple de minerales para la industria automovilística, etcétera. Y pensé que la única manera de restaurar ese capital natural era regenerando de alguna manera lo que había sido degradado en el pasado. Y ahí empecé a elaborar una narrativa que la fui llevando a diferentes lugares, a entidades públicas, a empresas privadas, a universidades, a foros a foros no gubernamentales, de organizaciones de la sociedad civil. Y pues se fue convirtiendo la regeneración en mi bandera, digamos, en mi bandera de gestión diplomática. Unos años después, bueno, con la pandemia, 9 años después, me di cuenta de que la regeneración se había convertido en una palabra, en una palabra más de las que se han utilizado en el pasado para vendernos ideas verdes que no son verdes, el famoso greenwashing. Y entonces, cuando aparecen grandes conglomerados comerciales de marcas que tienen una huella ecológica monstruosa, vendiéndonos la idea de que están regenerando 100 hectáreas de bosques por allá, cuando tienen una huella ecológica que probablemente es equivalente a 30.000 hectáreas de bosque por acá, ahí me pareció que la regeneración había perdido valor como concepto. Y empecé a traducir el concepto de la regeneración en una definición que era o que es la creación de valor para la biosfera para siempre. Si nosotros hacemos algo que tiene un impacto positivo en la red de vida del planeta y ese impacto positivo es perdurable para la eternidad, entonces estamos regenerando. Y si no estamos creando un impacto positivo en la red de vida perdurable para la eternidad en todo el planeta, entonces estamos extrayendo. No hay, no hay digamos, escalas de regeneración, ni hay escalas de extractivismo. Es lo que está por encima de esa raya neutral de la sostenibilidad es regeneración y lo que está por debajo es extractivismo. Sería muy interesante que nos pudiéramos poner de acuerdo en mapear la contabilidad de esta huella ecológica global. Hay muchas organizaciones que ya lo hacen y poder determinar qué tipo de esfuerzos son necesarios en la parte regenerativa de la sostenibilidad para poder mitigar los daños que se causan en la parte extractiva debajo de la sostenibilidad. Pero esto no quiere decir que para poder aplicar los conceptos necesitemos pensar a esa gran escala, como lo dijiste, ¿verdad? Creo que aplica a muchas áreas de nuestro quehacer. Incluso yo me atrevería a pensar que podríamos empezar a ejercitar ese tipo de actitud y ese tipo de mentalidad con unos conceptos que nos resultan más familiares. Por ejemplo, la diferencia entre felicidad y prosperidad, que creo que están ambos en el lado positivo de nuestro quehacer humano. Pero yo puedo ser feliz aunque mi pareja sea infeliz. Eh, lo que no puedo es ser próspero si mi pareja se está marchitando. Y tal vez para ponerlo en términos un poco menos dramáticos, yo puedo ser feliz aunque mi vecino no sea feliz
pero yo no puedo ser próspero si mi vecino no es próspero. Entonces, creo que pues cultivar la felicidad es lo idóneo, porque yo prefiero lidiar con gente feliz que con gente infeliz. Pero lo que tenemos que hacer juntos, como colectividad, como comunidad, como especie humana, como civilización, es aspirar a la prosperidad colectiva de todos, ¿verdad? Sin que se quede nadie atrás, nadie en el camino. Entonces, eso es lo que creo que podría ser una manera de educar ese músculo actitudinal que tenemos para decidir si estamos haciendo algo que aporta o algo o no. Mencionaste también alimentos. Bueno, yo creo que esa es una manera muy interesante de explorar regeneración versus extractivismo. Si nosotros estamos consumiendo alimentos que tienen un impacto positivo en la ecología, entonces estamos comiendo alimentos que regeneran, ¿verdad? Bueno, hay muchas opciones, pero cualquier alimento que crece en un bosque o que crece en un jardín constante o que crece en una pradera donde las plantas tienen tiempo para que sus raíces crezcan y lleven minerales al subsuelo, entonces estamos hablando de alimentos regenerativos, pero si estamos hablando de alimentos que son producidos en monocultivo, banano, piña, pistacho, muchos otros alimentos que comemos que son monocultivos, eso está degradando la biodiversidad del ecosistema local y entonces eso está deteriorando la biosfera, ¿verdad? La red de vida para todos. Y lo último que quiero mencionar es un tema al que siempre venimos y me gustaría que viniéramos de forma más intencional a él, y es el tema de los incentivos. A final de cuentas, me parece que la diferencia entre una actitud o una mentalidad o un comportamiento o una acción regenerativa o extractiva es el tipo de incentivo que perseguimos, ¿verdad? Em, si nosotros lo que estamos persiguiendo es un incentivo por comprar la comida más barata, aunque sea chatarra, aunque sea insalubre, aunque no tenga valor nutricional, pues estamos persiguiendo un incentivo que es extractivista, ¿verdad? La comida rápida, por ejemplo, no tengo ningún problema con la comida rápida, pero hace 24 años que no como comida rápida. La comida rápida es un ejemplo de una forma de alimentación extractiva, donde lo que se busca es la alimentación masiva de muchísimas personas para obtener un recurso económico a cambio, aunque eso deteriore la salud de las personas, ¿verdad? Entonces creo que lo de los incentivos es algo que está en el centro de de esta pareja de conceptos. Bueno, qué bien. Eh, y creo que he visto ahí en lo que has dicho eh, algo que a mí me resuena desde la perspectiva de gradualidad, y es que tú le pones la exigencia a lo que es restaurativo de que debería ser una contribución permanente. eh, la denominas eterna, ¿verdad? Sobre el bienestar o sobre el valor o el estado de la naturaleza. A mí me parece que en esto haríamos mejor en poder aceptar no solamente medidas que duren para la eternidad, sino que yo aceptaría medidas que representen lo mismo, pero en abonos, ¿verdad? Yo creo mucho en la gradualidad, en el sentido de que no puedes pedirle a una comunidad ni a una persona que de pronto dé un salto. ¿Te acuerdas del aforismo que la naturaleza no da saltos? La naturaleza no da saltos. Creo que debemos esperar de la naturaleza y de los seres humanos que vayan haciendo las cosas gradualmente, porque vamos aprendiendo, nos vamos acostumbrando
vamos adquiriendo destrezas y tal para hacerlas gradualmente. Entonces, no me repugnan los esfuerzos por hacer contribuciones restaurativas que sean graduales. Dicho esto, digo que el greenwashing, el presentar las cosas como si fueran protección y desarrollo de la naturaleza, el greenwashing me parece a mí que es una, una forma de demagogia, una forma de demagogia muy, muy sensible porque nos están eh, intentando seducir con cosas que son vitales, no solamente para cada uno de nosotros como individuos, sino vitales para nosotros como comunidad. Y como comunidad no quiere decir los que estamos ahora presentes, sino los que están por venir. Esa es la comunidad en estas cosas cuando se habla de plazos largos, etcétera, ¿verdad? Me llama mucho también la atención el tema de la prosperidad y de la felicidad. La felicidad, yo entendería que es la forma como uno se enfrenta casi que eh, de manera íntima a una serie de circunstancias. Se puede ser feliz, no comiendo 3 veces al día. Yo creo que Gandhi era feliz ayunando, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay un nivel de disponibilidad de bienes que creo lo asocio como con la prosperidad, a no ser que la prosperidad se defina de otra manera. Lo asocio con la prosperidad. Hay un mínimo de bienes que deberíamos tener porque de otra manera es imposible la felicidad para las personas que no son Gandhi. Pero me gusta mucho la utilización de esos dos conceptos tan gruesos como el de la prosperidad y el de la felicidad. Creo que la prosperidad tiene relación con la frugalidad, depende de cuán frugal sea alguien, siente que es próspero. Supongo que prosperidad es algo así como disponer de unos medios materiales mínimos. Y estaría sujeta la prosperidad también a la avaricia, y es el afán de acumular prosperidad porque quiero acumular más y más prosperidad. En esta línea, desde una prosperidad que llamaríamos como de subsistencia hasta una prosperidad avariciosa, me parece que la felicidad no tiene por qué ser paralela a esa línea. O sea, a mayor prosperidad no hay mayor felicidad y se puede ser feliz, como decíamos, aún en niveles de prosperidad relativamente bajos. Y, yo pienso que este par que me interesa tanto de extractividad y regeneración es, supongo, unos conceptos aplicables a situaciones macro, a situaciones como el estado del planeta, por ejemplo, o lo relacionado con el ambiente. Pero creo que también lo podemos vivir explicándolo o relacionándolo con situaciones muy micro, ¿verdad? Una persona puede tener una actitud restaurativa con sus cercanos. Un jefe puede tener una actitud restaurativa con sus colaboradores o podría tener una actitud extractiva. Nosotros mismos,
con nuestra energía podríamos tener una actitud restaurativa o dilapidadora, extractiva, explotadora. La administración de nuestra propia energía es un tema. Eh, Todos leemos todos los días cosas relacionadas con el manejo de la energía en el mundo o con el manejo de la energía en el país, pero hay un fenómeno de manejo de la energía que lo tenemos más cercano y es cómo manejamos nosotros nuestra propia energía. Si si nos ponemos a trabajar, independientemente de si estamos o no estamos cansados, de si tenemos o no tenemos disposición energética, me parece que estamos atropellando el manejo de la energía. Y muchas de las cosas que se dicen sobre la forma como el trabajo actual puede culminar en estrés y en estrés crónico, es un tema muy importante relacionado con la energía individual. Entonces, creo que allí el manejo de este par, explotación o regeneración, extractividad o regeneración, tiene plena aplicación. Eh, de hecho, creo que todos la, experimentamos en nuestras relaciones con determinadas empresas que algunas nos resultan regenerativas y otras nos resultan totalmente extractivas. Y aquí viene la posibilidad de que en vez de quedarnos esperando cuando tenemos la oportunidad de realizar una contribución regenerativa sobre el ambiente, nos hiciéramos muy sensibles a la gran frecuencia que tenemos de resultar regenerativos para las personas en nuestros intercambios personales, ¿verdad? Un maestro puede ser muy regenerativo o puede ser muy extractivo. Un jefe, creo que aún desde el punto de vista de los gobiernos, ¿verdad? Un gobierno puede ser regenerativo o puede ser extractivo, puede dejar una huella muy positiva, una huella, no solamente estoy hablando de infraestructura y no solamente estoy hablando de legislación, puede dejar detrás de sí una huella de alto valor personal. Los santos grandes de la educación costarricense del siglo XIX dejaron una huella de la cual todavía nos beneficiamos, ¿verdad? Porque no sé entre qué y qué tenían que escoger, pero escogieron la educación privada, generalizada, universal, costeada por la nación, y con eso nos dejaron una herencia una herencia dinámica, porque fue creciendo con el tiempo, muy valiosa. O sea, se puede gobernar de manera extractiva o de manera regenerativa. Yo pienso que la piedra de toque para diferenciar entre la extractividad y la regeneración a nivel personal es la forma como entramos a la relación con el mundo, a la relación con nuestros cercanos, a la relación con nuestros alumnos, a la relación con nuestros colaboradores. Y es que se puede entrar a esa relación esperando que nos den, que nos protejan, que nos amen, que nos hagan la vida confortable, o todo lo contrario, esperando ver cómo podemos proteger, cómo podemos desarrollar, cómo podemos hacer la vida más confortable para los demás. Y en esto a mí me moviliza pensar que cuando hablamos de amor, estamos hablando de algo que suena como muy etéreo, a no ser que uno lo aterrice, el término de amor y amar. Y si amar, como se dice, solo se puede amar con obras,
Entonces ya lo tradujimos a una realidad muy concreta que puede convertirse como en una norma, porque yo creo que ahí internamente todos estamos de acuerdo, estaríamos de acuerdo en votar a favor del amor, a favor de la generosidad, a favor de la solidaridad. Pero donde se nos pega la carreta es que amar, ser solidario, implica obras. Y las obras implican energía y implican tiempo y tal y cual. Y ahí se nos pega la carreta. Y entonces preferimos amar en la imaginación que amar en la realidad. Ese es un gran drama. No es que seamos de naturaleza extractivista, sino que a la hora de ejercitar nuestra regeneración, preferimos hacer primero el intento de ejercitarla en nuestra mente y eso, desde luego, no tiene ningún impacto, ninguna consecuencia sobre nadie, ¿verdad? Entonces, esto conviene decir que de lo que se trata es de regenerar, tener una actitud regeneradora, una actitud solidaria, una actitud constructiva, pero tenerla con obras concretas. Me encantó la idea de la herencia regenerativa. Mm, Recién terminé de leer un libro que se llama Dirtbag Billionaire. No sé, no sabría cómo traducirlo al español, pero es la historia sobre Yvon Chouinard, que es el fundador de Patagonia. Y el libro cuenta cómo él pasó 50 años creando una empresa billonaria. Quiere decir que Patagonia vende $1.000 millones al año en productos desde hace varios años. Y en esos mismos 50 años él hizo grandes esfuerzos por reducir de manera significativa el impacto negativo de la empresa en el ecosistema. Y parte de lo que hizo para lograrlo fue invertir decenas de millones de dólares o más, centenas de millones de dólares en conservación de extensiones amplísimas de tierra que han sido donadas a perpetuidad para la conservación ambiental. Y pues no sé si eso mitiga y compensa su huella ecológica negativa de los productos que la empresa vende, pero él quería estar seguro de que nunca llegara a ser considerado un billonario más, ¿verdad? Un billonario de los que tienen huellas ecológicas de las más grandes del mundo, porque es bastante correlacionado el nivel de ingreso al nivel de huella ecológica negativa. Hasta que un día salió en la lista de los grandes billonarios de Forbes y ese día dijo, suficiente, necesito que esto se resuelva y la forma como lo resolvió fue crear un mecanismo que es un fideicomiso de propósito al cual le donó el 98% de las acciones de la empresa que, no, que eran acciones sin derecho a voto. Y entonces toda la riqueza que genera Patagonia se va para una fundación que tiene por prioridad única em, la conservación ambiental. Entonces me da la impresión de que esta herencia regenerativa que él ha logrado crear eventualmente llegará a un balance ecológico neutro y de ahí en adelante positivo para toda la huella que ha tenido Patagonia en las décadas de operación, ¿verdad? Es la empresa icónica en regeneración a nivel mundial y muchas otras la han seguido. Algunas intentaron y después de intentarlo se dieron cuenta que era muy difícil, entonces se echaron para atrás. No voy a decir nombres, pero... No, tal vez sí voy a decir nombres, porque la que lo intentó seriamente y después cambiaron al CEO fue Walmart. Entonces, durante 3 años, Walmart estuvo tratando de seguir la línea de Patagonia, inspiraron muchísimo a su personal y después decidieron cambiar al CEO y pusieron a otra persona que volvió a la línea de negocios ordinaria y tradicional, ¿verdad? Pero este concepto de herencia regenerativa me encanta y me resulta muy potente porque todas las personas tenemos algo que aportar en la dirección de la herencia regenerativa. No tenemos que ser todos Yvon Chouinard
el señor Walton de Walmart, para poder tener incidencia en una herencia regenerativa. Las personas que trabajaron de manera abnegada en la elaboración de políticas públicas de bienestar en este país hace 80 años y que tuvieron un impacto regenerativo durante casi un siglo y que la siguen teniendo, esas personas tuvieron una incidencia directa en la creación de esta herencia regenerativa que nosotros todavía disfrutamos hoy, ¿verdad? Quien siembra un árbol que es de una especie perdurable y lo ve crecer unos años, pero sabe que ahí va a seguir creciendo, mientras no le caiga un rayo o se enferme y muera o alguien lo tale, está creando una herencia regenerativa. Entonces me parece muy potente el término eh, que me gustaría utilizar, quizás como título de lo que vamos a producir después de esta conversación. El domingo vi, que casi nunca veo, pero el domingo vi un comentario de Donald Trump sobre el armisticio y negociación de un acuerdo para el Estrecho de Hormuz, que pues ahora que fui a verificar me di cuenta de que ese acuerdo está supeditado al descongelamiento de billones de dólares que tiene Irán ahí, que se los tienen congelados, y hay una facción del gobierno estadounidense que dice que eso jamás va a suceder, entonces todavía el armisticio no está en firme. Pero lo que vi del comentario de Donald Trump es que él en su mensaje corto, al final del mensaje dice que siga fluyendo el petróleo, ¿verdad? Entonces me parece que debe haber una enorme presión de la industria petrolera por liberalizar el flujo de buques petroleros por ese estrecho, porque les está costando seguro mucha plata, ¿verdad? Y entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿es este un acuerdo de paz o no es un acuerdo de paz? Es un acuerdo de paz porque se suspenden las agresiones directas, bélicas, pero no es un acuerdo de paz porque seguimos aumentando el hueco ecológico que le estamos creando al planeta, que probablemente nos va a tomar 50 o más años restituir una vez que hayamos superado la industria, la era del petróleo, ¿verdad? La era del petróleo no la vamos a reemplazar cuando se acabe el petróleo. Igual que la era de piedra no se terminó cuando se terminaron las piedras. La era del petróleo se va a terminar cuando encontremos sustitutos más eficientes de producción de energía a más bajo costo, de manera distribuida en todo el mundo. Y bueno, pues obviamente que la energía solar va por ese camino. Jimmy Carter lo sabía desde los años 70, quiso ir en esa dirección y se encontró con un adversario demasiado fuerte en la industria petrolera para que Estados Unidos incursionara hace 50 años en la industria de la energía fotovoltaica. Entonces, pues no sé si ese es un acuerdo de paz o no, pues obviamente si se firma ese acuerdo cambian las noticias, pero lo que no cambia es la huella ecológica que produce la industria petrolera que todos consumimos. Aunque yo tenga un carro eléctrico o aunque no tenga carro, aunque no use transporte público y camine o ande en bicicleta, alguno de los alimentos que yo consumo es, es trasladado de un lugar a otro con algún vehículo que emite gas carbónico a la atmósfera. Entonces, creo que ahí tenemos que tener eso muy claro, ¿verdad? Que desde que Donald Trump asumió el poder en el 2017 hasta hoy, 9 años y medio, prácticamente desapareció de la agenda geopolítica global el cambio climático, y eso no quiere decir que el cambio climático dejó de existir, quiere decir que hemos perdido otros 10 años de tratar de hacer algo de manera concertada para mitigar los peores efectos que el cambio climático está teniendo y va a tener hacia mediados de siglo y hacia finales de siglo. Yo siempre digo que para mí el cambio climático es personal, porque si mi hija menor va a vivir los años que vivió mi abuela, tu madre, quiere decir que ella vivirá hasta el año 2121. Quiere decir que los escenarios de fines de siglo
en cuanto a efectos del cambio climático van a afectar a mi descendencia. Entonces, ¿cuál es la herencia regenerativa que yo le voy a dejar a mi hija que va a tener la edad que tienes tú ahora al final del siglo? Y eso es algo que para mí es una inquietud que me la toma personal, pero es muchísimo más difícil traer estas conversaciones a la palestra cuando el líder del mundo libre, como le decían antes al presidente de Estados Unidos, ahora yo no sé si se refieren así al presidente de Estados Unidos, pero cuando el líder del mundo libre es una persona que come comida rápida y que promueve el uso de combustibles fósiles de manera tan burda. Hay un, hay una frase de Gandhi, todas las frases de Gandhi son brillantes. Seguramente esto es lo que le surge en sus periodos largos de ayuno. Pero hay una frase de Gandhi que es maravillosa y se lee mejor en inglés que en español. En inglés es There is enough in the world for everyone's needs, but not enough for anyone's greed. ¿Verdad? Hay suficiente en el mundo para satisfacer las necesidades de todos, pero no hay suficiente en el mundo para satisfacer la avaricia de uno solo. Y esto se conecta con lo que hablabas de prosperidad, ¿verdad? Y lo que hablabas de frugalidad. El viernes pasado Elon Musk se convirtió en el primer trillonario de nuestra historia porque el precio de venta al público de SpaceX, su empresa de fletes espaciales, se lanzó con un valor de 1,75 trillones de dólares. Y en esa operación bursátil del viernes, 4.400 personas que han laborado y que laboran para la empresa se hicieron millonarias. Eso quiere decir que si uno contabiliza también la plata que colectivamente creamos el viernes pasado por el nacimiento de esa empresa pública, pues definitivamente hay suficiente dinero en el mundo para que todos vivamos una vida frugal, feliz, próspera, con una huella ecológica que sea consciente de 7 generaciones de personas que vendrán después de nosotros, ¿verdad? Allá a mediados del próximo siglo. Eh, y sin embargo, creo que estamos persiguiendo los incentivos equivocados, ¿verdad? Porque mientras celebramos que 4.400 personas se hicieron millonarias, algunos empleados de SpaceX, el viernes pasado adquirieron un valor accionario de 100 millones de dólares. O sea, están encaminados a ser billonarios y son personas que pues tuvieron esa oportunidad y esa suerte y esa diligencia de laborar para esa empresa que está haciendo cosas extraordinarias y creo que las hará también en el futuro. Pero eh, ¿cuántas personas podrían vivir de manera digna y frugal con esos 100 millones de dólares, ¿verdad? De una sola persona. Y no es un asunto de merecimiento o no, es un asunto de proporcionalidad. ¿Cuál es la proporción de riqueza que debería tener un rico y cuál es la proporción de pobreza que es aceptable para todos que tenga un pobre? Em, Esto me lleva a una reflexión y es la siguiente. Estamos floreciendo como comunidad, como nación, como región latinoamericana, como civilización, como biosfera, como red de vida. ¿Estamos floreciendo o nos estamos marchitando? Porque hace 10 años, cuando Yuval Harari escribió Sapiens, él decía, hemos llegado a una era de prosperidad inmensa, donde muere más gente en el mundo por consumo de azúcar que por pólvora. Y uno dice, ah, mira, qué belleza, qué maravilla, que realmente ya ahora nos estamos matando menos, pero nos seguimos muriendo por consumo de azúcar. Y entonces no tengo una respuesta clara para saber si como humanidad estamos floreciendo o nos estamos marchitando. No, no sé, yo creo que hace 30 años, la vez pasada que hubo Mundial de Fútbol en Estados Unidos, em, me parece que se sentía colectivamente que la humanidad florecía, ¿verdad? Hoy no estoy seguro, no sé si ha cambiado algo en mí y dejé de ser optimista, no lo creo porque sigo siendo optimista, pero si pongo la mano en el pulso de 8.000 millones de personas en el planeta, no estoy seguro si estamos floreciendo o nos estamos marchitando.
Em, Ninguna de las dos es definitiva de todas maneras, ¿verdad? Si estamos floreciendo, pues sigamos por ahí y hagamos más si es posible. Y si nos estamos marchitando, pues démosle vuelta a esa expresión de vida, ¿verdad? Y para terminar, lo de siempre, ¿verdad? El plato del día. ¿Cómo éramos hace 100.000 años? Hace 100.000 años teníamos el mismo cuerpo y la misma mente y éramos la misma especie con la misma genética y los mismos cromosomas. Y a los 25 años de edad empezábamos a envejecer. Solo que el proceso de envejecimiento era muchísimo más acelerado de lo que es hoy. Entonces a los 40 éramos ancianitos y un par de años después moríamos, ¿verdad? Y bueno, hoy en día seguimos siendo así. A los 25 años empezamos a envejecer, pero hemos aprendido y hemos desarrollado herencia regenerativa como colectividad para prolongar muchísimo en décadas el envejecimiento. Bueno, entonces ahora somos viejos por muchos más años de lo que éramos hace 100.000. Pero hace 100.000 años corríamos media maratón todos los días, porque nuestra subsistencia dependía de ello, pero estábamos diseñados para eso, ¿verdad? Teníamos esa capacidad de sudoración que no tiene ningún otro animal y podíamos correr media maratón cada día. Claro, ya a los 40 no podíamos correr media maratón, ¿verdad? Había mucho riesgo de torcerse un tobillo y no había manera de recuperarse de un tobillo torcido, ¿verdad? O de que en la brega con el animal que estábamos cazando, de ahí una cornada nos causara una herida letal, ¿verdad? Hoy en día pues, hay unos trabajos manuales que son para personas con otro tipo de robustez y de salud y de vigor físico y otro tipo de trabajos para personas que tienen otra edad y otro vigor y otra robustez física. Em, entonces, creo que hemos aprendido a convivir con la degradación del cuerpo humano y hemos aprendido a florecer en nuestra propia degradación, ¿verdad? De nuevo, nos seguimos haciendo viejos a partir de los 25 y creo que si uno se descuida y se queda tirado en un sofá durante 15 años, a los 40 puede estar completamente liquidado. O puede decir, ok, ¿cómo hago para inducir en mi estilo de vida lo que yo denomino rituales sagrados para producir una herencia regenerativa en nosotros mismos y en otras personas, ¿verdad? Yo parte de lo que quiero heredarle a mis hijas es que dispongan de más tiempo de mí, por no decirlo en términos egoístas, que yo disponga más tiempo de ellas y para eso tengo que prolongar lo más posible mi vejez, mi longevidad y mi marchitamiento natural como entidad viva, ¿verdad? Con esto termino. Muy bien. Bueno, eh, yo siento que tenemos un desencaje, una descoordinación entre todo el complejo de significado que tiene la idea de individuo y todo el complejo significado que tiene la idea de comunidad. Ahí me parece que en muchas cosas fallamos porque nos sabemos miembros de una comunidad, pero queremos entrar a esa relación con la comunidad desde la perspectiva del individuo. Y creo que ahí estamos fallando porque estamos entrando a un ejercicio que es de cooperación con cuentagotas. Pienso que si entendiéramos el valor que para el individuo tiene la comunidad, nos olvidaríamos del cuentagotas y entraríamos a fortalecer la comunidad. ¿A fortalecer la comunidad para qué? A fortalecer la comunidad para que las perspectivas de desarrollo del individuo fueran mayores. Hace 10 días el Papa estaba en España y inevitablemente hablaba de las migraciones. Es decir, en una migración
Yo supongo que cuando tú estás en un puerto, como esos puertos de Canarias, donde de pronto ven venir un lanchón ahí lleno de migrantes, ¿cuál será el sentimiento que tiene la gente, verdad? Es que hay dos sentimientos. Un sentimiento podría ser, estos vienen a mi territorio donde nosotros vivimos muy bien y claro, si vienen más y más migrantes, eso disminuye nuestro bienestar como territorio, lo cual es falso, ¿verdad? Porque las migraciones, no todas vienen en plan extractivo. Si las migraciones vienen y se engranan con una comunidad nueva y ese engranaje de la migración con la comunidad puede producir mayor bienestar, mayor prosperidad. Yo me pongo a ver los migrantes que han venido a enriquecer la comunidad costarricense y digo, hombre, realmente si me pusieran a escoger a quienes me dejo y a quienes rechazo, los juiciosos no rechazaran ninguno. No rechazaran ninguno porque creo yo que cada individuo que llega a una comunidad trae un aporte desconocido y trae un aporte desconocido porque esa individualidad de esa persona es desconocida, es no predecible. Esto para hablar de la apertura que deberíamos tener ante lo extraño, ante el migrante, ante lo ajeno, porque en lo ajeno que viene a una comunidad, entre lo ajeno que viene a una comunidad, empieza a operar un efecto que es una ley universal. Empieza a operar un esfuerzo de adaptación y la adaptación es innovadora. El migrante no es un problema. El migrante es, bueno, de momento es un problema. Hay que alojarlo y hay que alimentarlo y tal y cual. Pero finalmente, la comunidad y el migrante acabarán encontrando posiciones innovadoras superiores a las de cuando lo vimos venir en la lancha esa de migrantes. Y eso ocurre, creo yo, con, con la perspectiva que como individuos tenemos de la comunidad. Tenemos una gran resistencia al cambio y entonces queremos que la comunidad siga siendo lo que era, lo que es, y no nos damos cuenta de que cualquier cambio que haya sobre la comunidad, ese tiene un potencial de beneficio de toda la comunidad. La resistencia al cambio, no me cambien la comunidad a la que estoy acostumbrado, el barrio. Se pasaron unos de no sé qué nacionalidad a vivir ahí a una casa y entonces los observamos a ver qué es lo que van a hacer, a ver si van a hacer unos rituales desconocidos y tal. Y resulta que aquellos comparten con nosotros los mismos rasgos de la humanidad y terminan siendo como nosotros, pero somos muy celosos por proteger la comunidad cercana o por proteger el país o por proteger el continente. Europa en este momento está planteándose el problema de qué hacer con una migración que es creciente, importante, disruptiva y tal. Y hay voces cortoplacistas que dicen, no, esto hay que cortarlo, y hay otras voces que tienen más la amplitud humana, la amplitud de esperanza, la amplitud de reconocimiento de que ese cambio, el cambio que implica una migración, eh, es posible que produzca resultados positivos. Con eso creo que cierro lo de extractividad y regeneración. Buenísimo. Me encantó la conversación de hoy. Muchas gracias. Muy bien, Nos que vemos estés a la muy bien. próxima. Igual. Sí. Hasta luego.